Buenas tardes, amados hermanos y amigos. Es un placer estar con ustedes este jueves 12 de septiembre del 2024. Y estamos aquí preparados, listos para llevar a cabo esta lectura bíblica correspondiente a este día. Estamos en Mateo capítulo 25. Vamos a iniciar con este capítulo 25, que es una continuación del capítulo 24 debido a la última parábola que el Señor nos enseña en el capítulo 24 acerca del siervo fiel y prudente. Aquí continuaremos con ese pensamiento y vamos a ver en esta ocasión en Mateo capítulo 25 versículos del 1 al 13. Usted lo puede ver ahí en su pantalla, pero le pido por favor que abra su Biblia para que también esté considerando en su propia Biblia esta sagrada escritura. Es un placer para mí estar esta noche, gracias a Dios que nos permite hacerlo y gracias a todos y cada uno de ustedes que tan amablemente están atentos a la palabra de Dios. Me da mucho gusto saber de personas, tanto hermanos como amigos, que gustan de escuchar la palabra de Dios. Recordemos que la técnica de este programa es dar una lectura y luego dar breves comentarios acerca de esa misma lectura. Comentarios sencillos, claros, al alcance de todos y cada uno de aquellos que escuchan. Vamos a leer entonces Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: «Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron, diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Ahí tenemos la lectura, amados oyentes, y vamos ahora al paso a paso. Mateo 25 del 1 al 13. Voy a tomar un poco de agua, perdón, ando un poco ronco. Ahora sí, refrescamos un poco la garganta. Y en este paso a paso vamos comenzando con el versículo 1. El Señor Jesucristo dice: «El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo». El Señor, nuestro Señor Jesucristo, usa de la tradición judía. Cuando el novio venía de noche para tomar a su novia, desposarla y llevarla a su casa. Las jóvenes doncellas, según la tradición, salen a encontrar al novio y participan del evento matrimonial, que tiene que ver con la fiesta, el banquete, la ceremonia, etcétera. Bueno, hablando de 10 doncellas, en el versículo 2 dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. La palabra prudente tiene que ver con sabiduría, con buen juicio, con preparación, mientras que la palabra insensatas quiere decir necias, indiferentes, no preparadas,
personas que no les interesa mucho lo que va a pasar. Así de que cuando nosotros hablamos de las insensatas, pues podemos imaginarnos a personas que son apáticas a las cosas de Dios. Aquí nos habla entonces, amados oyentes, de prudentes e insensatas, como la de los dos hombres que hicieron su casa. ¿Se acuerdan allá en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, que habla de dos hombres? Uno era prudente y el otro era necio. El prudente hizo su casa sobre la roca, mientras que el necio hizo su casa sobre la arena. Cuando vinieron huracanes, vientos, tormentas de agua, y dieron con ímpetu en contra de la casa del prudente, pues no la pudieron derribar. Pero cuando vinieron estas tempestades, estas fuerzas de la naturaleza en contra de la casa que había sido edificada sobre la arena, la derribaron. Y entonces la desgracia del hombre necio pues fue muy grande. Así de que estas vírgenes prudentes e insensatas nos recuerdan ese caso de Mateo 7, 24 al 27. Y también nos recuerdan el caso anterior en Mateo 24 del siervo fiel y prudente, pero también del siervo que pues se confiaba de que su señor no venía y empezó a hacer lo que no debía en contra de los siervos del Señor y en contra de la casa del Señor. Aquí, hermanos, se puede visualizar que las prudentes representan a los fieles y las imprudentes a los siervos infieles, descuidados, como hago hincapié, se mencionan en la parábola anterior. Pero vemos ahora el versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Esto quiere decir que de antemano las doncellas sabían que tenían que tomar lámparas con aceite y aparte llevar aceite en un recipiente aparte. Así de que las insensatas no iban preparadas. Pues eso es descuido, eso es indiferencia, eso es no querer hacer las cosas como se debe. Y ilustra muy bien a quienes no observan la fe. Ilustra muy bien a aquellos que no tienen las características de Mateo capítulo 5 versículos del 3 al 12. Ilustra muy bien a aquellos que cuando el Señor dice que vosotros sois la sal de la tierra, pero luego habla de la sal que se desvanece. Estas imprudentes, estas insensatas, ilustran muy bien la sal que se desvanece. Y mientras que la buena sal da sabor, la sal insípida no sirve para nada. Entonces, estas imprudentes ilustran la sal que es echada afuera y es pisoteada por los hombres. Igual cuando habla de la luz, el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 versículo 14, mencionando acerca de la luz, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Siguiendo con las imprudentes, pues ilustran a una luz escondida. Ilustran fácilmente a una luz que se esconde debajo de un cajón, para que no aluce, para que no alumbre. De esa manera es la forma en que pudiéramos entender un poco mejor acerca de la actitud de las insensatas. Pero dice el versículo 4, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Note ahí la palabra vasijas, juntamente con sus lámparas. Desde un principio se nos habló de que eran 10 doncellas y que cada una tenía sus vasijas y sus lámparas. Bueno, estas mujeres, estas 5 doncellas, estas 5 vírgenes, tomaron aceite en sus vasijas y también tomaron sus lámparas. Así de que estas prudentes ilustran
a aquellos que observan las características de Mateo capítulo 3, Mateo 5 del 3 al 12, donde habla: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los mansos, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal mintiendo, persiguiéndoles, etcétera. Estamos hablando de que las prudentes ilustran el carácter cristiano, que cuando el Señor dice vosotros sois la sal de la tierra, es porque hay esta actitud de prudencia, de preparación. Cuando el Señor dice vosotros sois la luz del mundo, ahí está precisamente la aplicación, porque estas doncellas nos hacen recordar de que aquel que es luz del mundo es una persona que se ha alimentado de la fuente que es el bendito Señor, el Señor Jesucristo. Personas prevenidas, personas preparadas. Allá en Colosenses capítulo 3 versículo 16 hemos leído que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, cantando, exhortándoos con salmos, himnos y cánticos espirituales. Aquí la situación es que estas prudentes ilustran muy bien a las personas que se empapan de la palabra de Dios y que viven la palabra de Dios. Vamos a leer los versículos del 25 al 27. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Bueno, había un buen momento para descansar, ¿verdad? Mientras el esposo llegaba. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Así de que vemos ahí un descanso correcto, ya que el novio no estaba presente y estaban esperándolo, pero estaban listas para ponerse en marcha inmediatamente. Y eso es una situación que vemos en las 10 vírgenes. Pero ¿qué pasó? El versículo 8. Y las insensatas, ¿verdad?, despertaron también al grito de ahí viene el novio, pero le dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. ¿Sí? ¿Qué quería decir esto? Que las insensatas estaban viendo cómo languidecía su luz, y entonces dijeron: tenemos que echarle aceite a nuestras lámparas, pero no trajimos, o si trajimos las vasijas las traemos vacías. Entonces, pues ustedes que traen aceite en sus vasijas, denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero versículo 29, ¿qué pasó con las prudentes? Bueno, las prudentes vuelven a demostrar su prudencia, su sabiduría, vuelven a dar a ver el por qué son tenidas por prudentes en esta parábola. Ellas respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, o sea, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Las prudentes seguían siendo prudentes. Pareciera, ¿verdad?, y quizá para muchos, la actitud de las prudentes no sea la actitud correcta. ¿Por qué? Porque ellas tenían aceite y podían convidarle a las otras que no tenían. Pero aquí la lección principal, amados, es que debemos de estar preparados. Y la preparación, fíjese bien, la preparación que aquí se ilustra es individual. Mi papá no se puede preparar por mí. Yo no me puedo preparar por mi papá. Mis hijos tienen que buscar y entregarse al Señor y permanecer fieles. Yo no puedo hacer eso por ellos. Yo no puedo hacer eso por nadie. Solamente lo puedo hacer por mí. Las prudentes estaban preparadas, estaban listas, pero era para ellas. Ellas no podían compartir eso con las demás personas. ¿Por qué? Porque las demás personas tenían que hacerlo por sí mismas.
para que no nos falte a nosotras y a vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Otra vez, no se trata de que no querían compartir. Se trata de que aquí la preparación era individual. Y es correcto. Si ellas trataran de compartir del aceite que tenían, ninguna de las 10 iba a entrar a las bodas del novio. Así de que, amigos, hermanos, las insensatas no habían previsto aceite extra, solo tenían el que habían depositado en las lámparas. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué? Si tenían vasijas para aceite extra, ¿por qué no pusieron aceite en las vasijas? Una, no querían ir cargando con ese aceite. Dos, pensaron que pues iba a llegar el novio pronto y iban a alcanzar a estar alusándose. Tres, pensaron, pues las 5 prudentes llevan aceite de más, así de que ya nos van a convidar. No sabemos qué pensarían, no sabemos por qué lo hicieron, pero lo que sí podemos ver es la insensatez, la necedad, la forma de no estar previstos, de no estar preparados. Así de que estas insensatas, amados, hay algo bueno en ellas, que nos dan una gran lección para que nosotros no vayamos a hacer lo mismo. Ellas necesitaban aceite ahora. ¿Qué era lo más fácil? Pedirle a las que tenían. Pero las prudentes que llevaban aceite para recargar las lámparas, ¿por qué llevaban aceite extra? ¿Qué hubiera pasado si les dan aceite a las insensatas? Bueno, ellas llevaban aceite extra porque eran prevenidas, eran prudentes. ¿Y qué hubiera pasado si le dan aceite a las insensatas? Como ellas mismas dijeron, no vamos a llegar con la luz encendida cuando venga el novio. Así que, amados, en el capítulo 25, versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Las que estaban ahí con sus lámparas encendidas pasaron a disfrutar de la ceremonia, de la cena, de la presencia, de los invitados, etc. Y así, amados, aquellos que en el día del juicio final estén listos, serán llevados a la presencia del Padre y a las bodas del Hijo, a las bodas del Cordero que son tan mencionadas. Es muy importante estar listos y el estar listos es desde ya. En el versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces la lección, todo esto que el Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos, con todos aquellos que le escuchan, ahora tiene que ver con la segunda venida de Cristo, con el día del juicio final. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ilustra con claridad que unos van a ser aprobados y otros no. Mientras se tuvo oportunidad, se podía haber elegido. Esa oportunidad termina el día de nuestra muerte o en su segunda venida. Y créame que va a pasar lo que el Señor Jesucristo dijo y que quedó registrado en Mateo 25:46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así de que, amados hermanos y amigos, esta es la lectura de esta noche. Y la pregunta es, ¿estamos preparados? Nos ilustran las 5 vírgenes prudentes o nos ilustran las 5 vírgenes insensatas. Si usted no ha venido a Cristo, usted está siendo como las 5 vírgenes insensatas. Si usted anda fuera del camino del Señor, se ha ido nuevamente al mundo, está como las vírgenes insensatas. Si usted quiere venir a Cristo, hacer arreglos, usted ha
ha obedecido al Señor y se ha bautizado, pero ha caído de la gracia, usted necesita arrepentirse delante del Señor y pedir a sus hermanos que oren para que el Señor le ponga en el lugar que usted ocupaba. Usted necesita pedir perdón por sus pecados. Y si usted, amado amigo, ha oído lo suficiente para creer que Cristo es el Hijo de Dios y no quiere ser como las insensatas, sino más bien como aquellas que entraron a gozarse con el novio, pues es un buen momento para que usted se arrepiente y se bautice en el nombre de Cristo para perdón de pecados y permita de esa manera que venga a morar Dios con usted. Mateo 25:46, se irán estos al castigo eterno, hablando de los insensatos, y los justos a la vida eterna, hablando de los prudentes. ¿Qué decide usted esta noche? Si en algo le podemos ayudar, con toda confianza, háganoslo saber por medio de el chat de ahí de Facebook. O si lo está viendo por YouTube, pues ahí también puede dejar comentarios. Con gusto les damos seguimiento. Muy buenas noches, oremos a Dios y después de la oración, que Dios les bendiga. Amado Padre, gracias por esta oportunidad y gracias por tu bendita palabra. Gracias por esta parábola que nos ilustra y nos ayuda a entender mejor acerca de lo que va a pasar cuando tú vengas, Padre, cuando tú vengas, Señor, a hacer cuentas y que haya personas que estén desechadas y que haya personas que están aceptadas. Señor, te rogamos que nos ayudes a estar fuertes, que cada día fortalezcas nuestra fe, nos ayudes cada día también a hacer aquellas cosas que te agradan. Por favor, a aquellos que están a punto de obedecer, ayúdales, que ellos vengan a tu camino, Señor, por decisión propia y que puedan así ser considerados para entrar a las bodas de tu amado Hijo. Bendice a los hermanos enfermos, bendice a aquellos que constantemente son mencionados para oración, bendice a aquellos que han perdido algún ser querido, Padre, y así también bendice a todos aquellos que han venido a Cristo, aquellos que han regresado al camino en los últimos días. Por favor, afírmales cada día en tu santo camino. Bendice a nuestros hermanos que van predicando tu evangelio por el vasto mundo. Gracias, Señor, hágase tu voluntad. Pedimos todo y damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, amados. Ha sido un placer poder presentar la palabra de Dios en esta ocasión. Y por favor,